Muchas gracias, Presidenta. Primero, saludar a los líderes sociales que han defendido y emprendido esta lucha desde el año 2016 y que han generado un debate nacional de altísima importancia para el país, aún en condiciones adversas de seguridad y de derechos humanos. Mi más afectuoso reconocimiento y abrazo. Quisiera decir que esta discusión no se puede dar si no es en el contexto de la crisis climática. Esta no es solo una discusión de los efectos de una técnica, sino que es la discusión profunda de cuál es nuestra vocación de desarrollo, de cómo queremos vivir en nuestros territorios y de cuál es el futuro ambiental de este país, social y económico. No han puesto la presentación, igual voy a ir. Cabina, por favor, nos apoya con la presentación de la ministra. Mientras la van poniendo, quisiera decir que en el marco de esa crisis climática no es una emergencia que va a venir, es una emergencia en la que ya estamos. Y si el llamado este año de la Organización Meteorológica Mundial, en donde dice que los próximos 5 años, con 90% de certeza, serán los 5 años más calientes jamás registrados, y digo textualmente de la alerta de la Organización Meteorológica Mundial, con eventos sin precedentes en la escala climática y de tiempo, o sea, en la escala geológica que hemos vivido, y de tiempo quiere decir con referencia al clima, tendríamos que preguntarnos por qué una decisión de desarrollo en plena emergencia y crisis climática que ya estamos viviendo es ampliar la frontera de producción de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales, que significan nuevas técnicas que tienen mayor impacto sobre el uso del suelo y el agua. ¿Es esta una decisión racional? ¿Es esta una decisión lógica cuando Colombia y este Congreso de la República acordó el Tratado de París? El Acuerdo de París no solo fue ratificado por este Congreso, es ley de la República, y además el Congreso aprobó la Ley de Cambio Climático con nuestras metas de descarbonización a un 51% al año 2030, en 7 años. Esa meta no la puso el gobierno Petro, esa meta la puso el gobierno de Iván Duque, y fíjense que podemos decir que es una política de Estado porque este gobierno sigue comprometido, a pesar de ser absolutamente de una tendencia opuesta al gobierno pasado. Si vamos a ser serios con el cumplimiento del Acuerdo de París, aquí lo que hay que hacer es acelerar la transición energética justa. Nos dicen en el debate que por qué no probamos los pilotos para meternos en un camino de ampliar la frontera extractivista en una práctica que no tendría aplicación comercial sino dentro de 10 años. Vamos a traer inversión privada, inversión de innovación, recursos públicos para ampliar con técnicas con altísima incertidumbre de los impactos ambientales, sociales y sobre el agua en la geología colombiana. No hay Ampermen en Estados Unidos, no en Permian, no. En la geología colombiana, donde hace apenas 2 semanas un sismo a 30 kilómetros del subsuelo en el Calvario Meta puso a temblar a todo el país. Vamos a ir a profundizar en esta geología los riesgos geológicos de sismos. Vamos a ir a inyectar por cada pozo, de acuerdo al piloto de Ecopetrol, 44 millones de litros de agua para fracturar una roca y tener un pozo con una vida útil de 3 a 6 años para sacar los cunchos del petróleo y del gas. Vamos a ocupar suelo fértil, suelo de ciénagas, suelo de conectividad de agua subterránea,
para dejarlo totalmente inservible, con miles de pozos, en vez de desarrollar la agricultura y proteger el agua en plena crisis climática? ¿O deberíamos más bien, representantes de la Comisión Quinta de la Cámara, optar por poner nuestra inventiva, nuestras capacidades, nuestros recursos, por el contrario, en diversificar las fuentes de energía sin carbono? Acabo de venir de una reunión con el ministro de Ambiente de Dinamarca, en donde han logrado duplicar el PIB, a la vez que disminuyen en un 50% sus emisiones. Eso es lo que responsablemente el gobierno y el Congreso debemos hacer. Quiero mostrarles rápidamente las diapositivas, y perdón, Presidenta, que no estaban puestas a tiempo. A la anterior, por favor. Esta es la escala de temperatura. Fíjense en la última barra, promedio mundial. La última barra es el año 2023, un año absolutamente atípico que nos muestra y nos marca la emergencia climática en la que estamos. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto visto desde otro punto de vista, en la escala geológica más amplia, fíjense la barra de arriba, nuevamente es el año 2023. La temperatura mundial ha tenido unos promedios arriba, abajo, pero miren el año 2023. Estamos fuera de todo límite récord que se haya registrado. Siguiente. Esta es la situación, en la siguiente diapositiva, totalmente anómala del calentamiento de los océanos este año. Fenómeno del Niño es calentamiento del océano Pacífico, pero normalmente se enfría un poco el océano Atlántico para compensar la lógica de temperatura global. Esto es un fenómeno natural. Miren el océano Atlántico absolutamente por encima de las temperaturas. El Ártico y la Antártica es un calentamiento sistemático este año que ya vamos a vivir, representantes, con los impactos del fenómeno del Niño. Y fíjense en el siguiente reporte que si quisiéramos realmente cumplir el Acuerdo de París, siguiente diapositiva, necesitaríamos empezar a cerrar lo que está en producción de combustibles fósiles hoy. El último reporte del panel de expertos, sexto reporte, dice: con las infraestructuras que están puestas hoy de explotación de petróleo, carbón y gas, no vamos a lograr la meta de estabilizar la temperatura promedio mundial a 1.5 grados. O sea, el Acuerdo de París es carreta con las consecuencias para las generaciones que ya nacieron en este siglo, sus hijos, sus nietos. No es mañana, es hoy. Lo que tenemos que hacer es descarbonizar, no ampliar la frontera con prácticas inciertas. Y tenemos 7 años para disminuir las emisiones en 45%. Representantes, ¿por qué 7 años? Cada molécula de metano y de carbono en la atmósfera de CO2 se acumula durante 100 años. Es un efecto acumulativo. Si no reducimos las emisiones en 45%, no hay ventana de oportunidad, porque son 100 años hacia adelante. Ya el efecto de calentamiento que vamos a tener acumulado no va a permitir lograr el Acuerdo de París. Eso es un desastre de magnitudes que ya estamos empezando a ver. Entonces, tiene sentido ampliar la frontera extractivista para una práctica que solo va a tener resultados comerciales en 10 años. Yo quisiera que vayamos avanzando con las diapositivas, no sé por qué no avanzan. Ahí está el informe del panel.
con lo que tenemos ya hoy, sin abrir un solo pozo nuevo, no estabilizamos la temperatura global. Y si metemos no convencionales, vamos a sobrepasar los 2 grados. Ahora el efecto económico. ¿Por qué digo que esto es un problema de desarrollo, de opción de desarrollo? Si nos metemos en el debate, en la técnica y los pilotos, estamos viendo el árbol pero no el bosque. Colombia tiene un crudo pesado que necesita de un precio de mínimo $40 por barril para ser económicamente costo eficiente, viable. La descarbonización va a llevar a una reducción de la demanda. Esto es informe del Instituto Mundial de Recursos, el World Resource Institute. Si ese precio baja y el fracking necesita un precio aún más alto para que sea económicamente viable, con la descarbonización va a bajar la demanda, va a bajar el precio. Podemos empezar a abrir una operación de 20 y 30 años, que es una locura en crisis climática, con una altísima incertidumbre de estabilidad de precios. ¿Es eso racional? Pero ahora miremos dónde se hacía la prospectiva del potencial de yacimientos no convencionales. Ese mapa es dramático, representantes, porque es precisamente los mismos sitios en donde el Estudio Nacional del Agua dice que ya hoy en sequía 400 municipios de este país, la tercera parte, se quedan sin fuente superficial de agua cuando hay extremos de sequía. Los mismos sitios donde las catástrofes de eventos extremos como niña, niño u otros generan damnificados todos los años porque deforestamos, incluyendo además abrir explotación de esto en el Putumayo, en plena Amazonía, cuando acabamos de venir de Belén de Pará y decimos que la Amazonía está a punto de llegar al punto de no retorno, con efectos absolutamente desastrosos para el agua de toda Sudamérica y de esta cordillera andina donde vivimos. Vamos a volver los valles interandinos una potencia agrícola para la seguridad, la soberanía alimentaria, o los vamos a volver campos de fracking. Decisión de desarrollo, representantes. Vamos a volver las montañas, la cordillera oriental, donde acabamos de tener y tenemos permanentemente sismicidad, más vulnerable a la absolutamente complejísima estructura geológica de este país. ¿Vamos a asumir ese riesgo para sacar los cunchos del petróleo y del gas? ¿O nos abocamos contundentemente por decisión de este Congreso de prohibir el fracking, cerrar esa frontera extractivista y abrir con toda la fuerza de nuestro ser, con el corazón puesto en las futuras generaciones, la transición energética? Y esa es la decisión que este Congreso y esta Comisión Quinta de Cámara tiene que tomar. No voy a hablar a fondo de los impactos en el agua, solo decir que cada pozo requiere 44 millones de litros en el piloto que se estaba desarrollando, lo equivalente a entregar agua potable durante 10 días a la población de Puerto Wilches, donde se va a ir a hacer esta explotación. Y esa agua queda contaminada con un cóctel de químicos en donde máximo el 10% puede ser reutilizable. Suelo y agua agotados e inutilizados. ¿Qué es primero? ¿La comida y el agua? ¿O una energía fósil, sucia, que va a empeorar las condiciones de vida de todos nosotros? Esa es la decisión política. Y además, en áreas, siguiente, absolutamente sensibles, como dice el presidente, en el país de la belleza. Vamos a convertir o a profundizar la pérdida de biodiversidad, que es nuestra principal riqueza, en los valles interandinos, alrededor de esos sistemas cenagosos del río Magdalena, pobre río Magdalena, ya con tanto impacto acumulativo. Vamos a sumarle a nuestra principal arteria fluvial esta práctica.
Y el uso del suelo, porque ahí estamos viendo la foto del tipo de operaciones. Siguiente. ¿Qué dice el proyecto de ley? Con esto termino. Proyecto de ley que ha sido cuidadosamente gestionado por la sociedad civil. Esto es un proyecto de ley de la sociedad civil. Por favor, a la anterior. Es un proyecto de ley de la sociedad civil, de una lucha social. Fue firmado en su radicación por 80 congresistas y por primera vez, en las 4 veces que se ha presentado, el gobierno está a favor. Siempre el proyecto de ley tuvo al gobierno en contra y por eso no se puso ni a discusión una sola vez. Por primera vez está a favor. Y la realidad es que nosotros quisiéramos que, además de que se haga este debate a profundidad, dejar 3 mensajes. Esto es un problema de hacia dónde queremos ir como país, no la provisión de una técnica. Este es un problema de nuestra decisión de acelerar la transición energética justa. El proyecto no afecta las finanzas de la nación. El fracking no está contemplado en ningún conteo de reservas, no está en las cuentas fiscales del gobierno, del marco fiscal de mediano plazo, porque esto apenas iba a empezar unos pilotos que nos iban a dar resultados para llegar a una explotación comercial, prospectiva, todo lo que hay que hacer en 10 años. Esto no afecta a las cuentas fiscales. Pero por principio de precaución, por la incertidumbre en nuestro delicado y bellísimo país, nosotros no debemos entrar en esta práctica, acelerar la transición energética justa, vivir de nuestra biodiversidad y ser un foco de luz y esperanza para el mundo. Le recordamos a los participantes aquí presentes que en el salón elíptico no se puede hacer uso de las palmas. Sí. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.